¿Cómo he hecho para manifestar mis más grandes sueños? Pues acá en esta guía práctica de manifestación te lo voy a contar y te voy a compartir cuáles han sido esas técnicas que me han funcionado, que he utilizado para lograr sueños que yo creía imposibles. Así que quédate hasta el final porque la tercera técnica es una de mis favoritas. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Laura Aguirre, mucho gusto. Si es la primera vez que me ves, por acá compartimos herramientas para conocernos, transformar, evolucionar nuestras vidas. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito para que te suscribas, actives las notificaciones de YouTube para que te avise cada vez que subamos un nuevo video lleno de mucha información de valor para ti. Cuando yo empecé con la manifestación, pensaba que manifestar era solo como pensar en algo y ya, y al otro día se me iba a hacer una realidad. Y este pensamiento me frustraba mucho porque yo me ponía a hacer como cartas de manifestación o me ponía a escribir que 70 veces 7, que todas las técnicas que existen a veces como para conectar como con la manifestación, pero que realmente pues estas técnicas, si uno solo se queda como en esta superficie de la manifestación, puede que se frustre mucho porque realmente la manifestación va mucho más allá. La manifestación tiene como mucha ciencia detrás que si no la empezamos a entender y que si no empezamos como a profundizar un poco más, pues claramente esos sueños que tenemos o eso que nos queremos como materializar en nuestra vida pueden tardarse o a veces pues ni se den porque no estamos utilizando de manera correcta la manifestación. Así que hoy quiero compartir contigo primero qué es realmente la manifestación y empecemos pues con saber primero este significado para que lo tengas muy claro cómo puede funcionar en tu vida. ¿Qué es manifestar? Manifestar es convertir nuestros deseos internos, como esos sueños, esas cosas que deseamos internamente, convertirlas en algo externo, convertirlas ya en una realidad, materializarlas en este mundo físico. Y la manifestación también significa que es alinear como todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y también lo que hacemos que sea coherente como con esos deseos y con esos sueños que nosotros tenemos. Entonces realmente pues como si nos vamos a la profundidad, manifestar no es solo como que pienso y quiero esto y ya, sino que también va mucho como en las emociones, en los sentimientos, en cómo yo alineo todo mi mundo interno para que ese deseo, para que ese sueño se haga una realidad, también cómo yo acciono o cómo yo como que me alineo a esas acciones coherentes con eso que yo deseo o con eso que yo sueño. Entonces, en conclusión, esa sería como la manifestación. La manifestación es convertir algo que nosotros tenemos internamente, un deseo, un sueño internamente que nos dio, como pasarlo al exterior, pasarlo al mundo físico, y el puente entre ese deseo interno y entre esa materialización en el mundo físico, ese es el proceso de la manifestación. Porque a veces no funciona la manifestación o puede que te estés preguntando o diciendo como, bueno, no, ya he hecho muchas técnicas de manifestación o ya he intentado muchas cosas y no manifiesto nada en mi vida. Bueno, acá muy importante tener en cuenta lo siguiente: nuestros pensamientos constantemente están creando algo, puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, así que acá muy importante es que tenemos que tener nuestros pensamientos muy alineados con eso que nosotros queremos. Si tú constantemente estás pensando como no, esto no funciona, esto es charla o esto no me funciona para mí, pues claramente eso es lo que tú estás como manifestando o decretando en tu vida. Estás decretando que eso no te va a funcionar, estás decretando que esa manifestación o que tus sueños no son posibles para ti, entonces que eso no funciona. Entonces bueno, aquí el primer paso es como, bueno, ¿cuáles son tus pensamientos relacionados a manifestar las cosas, a que, no sé, a creer pues como en el universo, en Dios, que es posible para ti las cosas, que mereces también eso que tú estás soñando? Entonces bueno, primer paso sería ese. Segundo paso, no tenemos claridad de lo que queremos. A veces tenemos como esas ideas vagas o esos deseos como, ay, yo quiero esta casa, o yo quiero este carro, o yo quiero esta pareja, pero ni siquiera sabemos específicamente qué casa o qué carro o cuál es esa pareja que queremos a nuestro alrededor. Entonces acá muy importante, hay que tener claridad de lo que queremos, hay que tener claridad de lo que soñamos. Si es, por ejemplo, no sé, quieres un carro,
qué carro es, qué color es, qué modelo, o sea, ser demasiado específico. Nuestra mente funciona cuando uno le da mucha claridad, cuando uno es demasiado específico. Y te hago un ejemplo, cuando nosotros estamos armando un rompecabezas, es muy difícil armar este rompecabezas si tú no tienes como la muestra de qué es el rompecabezas o qué figura vas a armar ahí. Lo mismo funciona con nuestra mente necesita como esa muestra específica de que cuál es ese sueño que vamos a conseguir o cuál es ese sueño que vamos a traer a nuestra vida, pero que sea algo muy claro, que no sea algo vago por allá como que, ay, este año quiero, no sé, cambiar de trabajo y ya, y ahí te quedas. No, escribe cuál es el trabajo que quieres. Igualmente ahorita en los siguientes pasos te voy a dar como unas técnicas más precisas, pero puedes escribir cuál es el trabajo que quieres, cuáles son los horarios, cuál es el salario, o sea, muy específico. Lo siguiente por lo cual no te está funcionando la manifestación es que no estás conectando con las emociones y los sentimientos que te generan ese sueño. Entonces, si tú tienes un sueño en este momento, tú necesitas conectarte con cuáles son esas emociones y esos sentimientos que te está generando ese sueño. Recuerda que con la manifestación algo que es muy importante tener muy en cuenta es que las emociones son muy importantes, es como cómo nos hace sentir ese sueño, cómo nos hace sentir eso que anhelamos, qué sentimiento nos provoca, que como que por dentro nos hace como emocionar. Si a ti no te hace emocionar ese sueño, es porque ese sueño no es para ti, o sea, tienes que cambiar y ser muy específico con tu sueño, que esté muy alineado a esas emociones. Si de pronto tú estás como que, no sé, poniendo ahí sueños en tu lista solo porque se ven súper bien en Instagram o porque se ven súper bien para, no sé, tus vecinos o amigos, otras personas, pero ni siquiera estás conectado emocionalmente con ese sueño, la verdad es que es muy difícil que ese sueño llegue a ti. Entonces necesitas empezar a conectarte con tus sueños, empezar como a conectar con las emociones que te generan esos sueños y mirar como que, bueno, este sueño no me está generando ninguna emoción. Entonces preguntarte, bueno, ¿realmente yo quiero este sueño para mi vida o porque lo estoy eligiendo? Si es porque, no sé, se ve bonito o se ve como que bien, pero ni siquiera es un sueño real ni un sueño que yo tengo desde mi esencia, entonces hay que cambiar de sueño y empezar a buscar unos sueños que nos conecten muchísimo más con nuestras emociones. Algo que también te está impidiendo que esa manifestación se haga una realidad en tu vida puede ser las creencias limitantes, los miedos y esos obstáculos que nosotros nos vamos poniendo como en nuestra mente, que esto lo que hace es que bloquea nuestra manifestación, bloquea que eso se haga una realidad en nuestra vida. Entonces, como al principio te comentaba, los pensamientos son demasiado importantes, son demasiado poderosos. Si nosotros estamos como con creencias muy limitantes acerca de ese sueño y no las trabajamos y no empezamos como, bueno, ¿qué pienso yo acerca de este sueño? Si yo quiero tener un carro o quiero tener, no sé, una casa, ¿qué pienso yo acerca de tener un carro? O qué pienso yo acerca de tener una casa, que no sé si de pronto es una creencia limitante, como no, es que es muy difícil para mí, es que yo no puedo, es que no es fácil. Entonces todas estas creencias, recuerda que van a estar como bloqueando nuestro sueño, vamos a estar como queriendo algo, como desde la conciencia, como siendo conscientes, como queriendo ese sueño, queriendo ese deseo, pero inconscientemente nuestra mente nos está como agarrando y diciendo no, eso no es posible para ti, y empieza como a repetirse todas las creencias limitantes que vamos teniendo. Entonces acá es muy importante que empecemos a trabajar eso, cuáles son las creencias limitantes que tenemos en nuestra mente acerca de ese sueño, cuáles son también esos miedos que a veces podemos tener y que no nos damos cuenta y luego decimos como, ay no, es que yo ya he hecho esta técnica, he escrito esto, pero nada que se me manifiesta ese sueño, y es porque realmente tú no has hecho el trabajo interior, no has hecho como esa introspección de qué hay por dentro de ti, cuáles son esos pensamientos, cuáles son esos miedos que hay respecto a ese sueño. Entonces acá, por ejemplo, yo un ejemplo que te puedo poner es que yo tenía como ese deseo y ese anhelo de cambiarme de ciudad.
yo soy de una ciudad pues como más pequeña y yo quería mudarme para una ciudad muchísimo más grande, y este sueño lo tenía hacía como, no sé, 5 años, y yo me frustraba muchísimo porque yo decía, ay, pero ¿por qué no se me da este sueño? Lo escribo todos los días, tengo claridad de qué es lo que quiero, pero ¿por qué no se me da? Cuando empecé a trabajar internamente, como, bueno, ¿yo qué pienso acerca de este sueño? ¿O por qué se me estará demorando tanto como cumplir y manifestar este sueño? Me di cuenta que a mí me daba mucho miedo el cambio, que yo estaba como aterrorizada por ese cambio, por salir de mi zona de confort. Entonces yo empecé a trabajar como este obstáculo, o esto que estaba como frenando como esa manifestación, y la verdad que te cuento que todo como que se dio. En ese momento empezó a darse la oportunidad de cambiarme de ciudad, todo como que se organizó como en una medida que yo no me lo esperaba. Y era porque yo no había trabajado esas creencias que tenía acerca de cómo cambiarme de ciudad, como que bueno, y si esa ciudad, no sé, es demasiado grande para mí, o si esa ciudad no va a ser como yo lo esperaba. Entonces bueno, como empezar a trabajar todas esas creencias y todos estos miedos me ayudaron muchísimo a que esa manifestación y a que eso que yo quería se me diera. Entonces acá también muy importante, cuando a veces esos sueños no se dan, o esas manifestaciones que tenemos se nos puede estar demorando muchísimo tiempo, es que no se vayan a cumplir, es que nosotros también necesitamos como prepararnos y estar listos para recibir esos sueños. Que la persona que escribe ese sueño, la persona que como que sueña eso, no va a ser la misma que lo vaya a recibir. O sea, esa persona desde la soñadora hasta la materializadora, por decirlo así, como en arquetipos, va a haber un proceso, y en ese proceso tú debes de tener en cuenta que tú debes de cambiar. O sea, que tu identidad debe cambiar, tu forma de, no sé, ver la vida, tu forma de pensar la vida también debe cambiar, porque no va a ser la misma que tiene ese sueño. Tener en cuenta que tu realidad y todo lo que te rodea está en una identidad que tú tienes en este momento, y que cuando tú quieres materializar algo, cuando tú quieres manifestar algo, tú necesitas crear una nueva identidad, la identidad que ya tiene ese sueño en tu vida. Sé que de pronto esto puede ser un poco confuso. Algo que te puede ayudar acá sobre este tema de la identidad soñada y sobre el futuro pues soñado es un libro de Joe Dispenza. Te lo recomiendo muchísimo que te lo leas. Y también si tú no te has leído el libro del secreto, o no te has visto el documental del secreto, también te lo recomiendo para que te lo veas. Por último, algo que te puede estar frenando para materializar o manifestar tus sueños puede ser que no estás haciendo esas acciones alineadas a eso que quieres manifestar en tu vida. Y acá nosotros podemos caer mucho cuando hablamos de la ley de atracción, cuando hablamos de manifestación, como que solamente funciona como que, ay, ya lo pienso y lo quiero, y tengo claridad y mis emociones están súper conectadas, y como que tienes todos los pasos anteriores, pero no estás haciendo nada para que esa manifestación o ese sueño se haga una realidad en tu vida. Ahí se frena, como que se frena el proceso. Empezamos como que, ay, no, esto no se está dando, ¿por qué no se está dando? ¿Por qué no se materializa? Esto no funciona. Pero es que realmente hay que tener en cuenta que nosotros vivimos en un mundo físico, vivimos en un mundo material, vivimos en un mundo que se mueve por acciones. Entonces si nosotros, no sé, escribimos lo que queremos y ya, y nos sentamos como ahí en nuestra cama a esperar que todo funcione, a esperar que todo pase, no. La verdad es que pues de las técnicas y de lo que a mí me ha funcionado en los sueños que he cumplido, que yo creía como imposibles, ha sido todos estos pasos más la acción, más accionar, hacer acciones coherentes que se alineen con ese sueño. Y no necesitas acá como que, ay, no, si yo quiero un carro, entonces no, mañana mismo tengo que ir a comprar el carro. No, o sea, puedes empezar con acciones pequeñas. El universo como que es tan grande, es tan abundante, que si tú empiezas a ponerte en movimiento, él te va empezando como a traer esas oportunidades, y eso para que tú conviertas una realidad, ese sueño en tu vida.
Entonces, con el ejemplo del carro, si tú quieres materializar el carro, pero tú en este momento no tienes como el dinero suficiente para hacer esa compra de ese carro, entonces empieza con acciones muy pequeñas, como por ejemplo, bueno, voy a ir a averiguar, si no tengo licencia de conducción, entonces voy a ir a averiguar cuánto vale la licencia, voy a ir a averiguar dónde puedo hacer como el curso de conducción porque no sé conducir, quiero un carro pero ni siquiera sé conducir. Entonces empezar como con esos pasos pequeños que cuando tú estás como en ese movimiento y en esas acciones, todas las oportunidades y todo eso que el universo tiene para ti se va a ir alineando y ese sueño se va a ir materializando, pero necesitas como hacer esas acciones, empezar a averiguar, si quieres una casa, bueno, entonces averiguar cuál es la casa que tú quieres, los proyectos de vivienda o cómo funciona, cómo empezar a accionar y hacer como esa parte de que, bueno, yo quiero algo, me lo sueño, tengo estas emociones y todo, pero también voy a hacer estas acciones que están alineadas con ese sueño. Y como bonus regalo te voy a dejar las 3 técnicas que yo utilizo la mayoría de mis días para como intencionar esos sueños, intencionar esos deseos y también pues como ponerme en ese mood de manifestación. Entonces, la primera técnica que hago es la visualización. Yo me visualizo, me pongo como en un lugar tranquilo, donde no haya mucho ruido, me pongo mis audífonos, pongo en YouTube como música para manifestar o música relajante y después cierro mis ojos y me empiezo a visualizar en ese sueño, como si ya lo tuviera, como que ya está pasando, me visualizo qué estoy haciendo en ese momento. Por ejemplo, un sueño así que a mí me gusta visualizar mucho es el tema de mis talleres presenciales. Entonces yo lo que hago es que me visualizo en el taller, me visualizo haciendo el taller, como hablando, dándole las guías a las personas que están haciendo pues como participación en el taller, y entonces trato como de visualizarme mucho. O también otro de mis sueños que es ser como una conferencista muy reconocida, que transforme muchas vidas a nivel nacional e internacional. Entonces trato de que todos los días empiezo como a visualizarme, pongo una canción que me guste y empiezo como a visualizarme desde que me levanto hasta que estoy como en el escenario y estoy hablando así frente a muchas personas. Entonces hago esa visualización y siento que esta práctica, esta técnica, siento que ha sido como muy poderosa para cumplir grandes sueños que he tenido, grandes cosas que yo creía como imposibles. Siento que esta práctica ha aportado mucho en este proceso de manifestar. La segunda técnica que siento que me ha funcionado mucho, que es muy poderosa, es la técnica de escribir mis decretos y grabar un audio con ese decreto cuando ya lo haya escrito. Entonces yo lo que hago es que cojo como ese sueño que tenga y empiezo a describir ese sueño todo como si ya lo tuviera en presente. Entonces pongo, me siento muy feliz y muy agradecida porque este sueño ya hace parte de mi vida, tengo esto y es de esta forma, y entonces empiezo como a describir completamente todo ese sueño y a ser como muy específicas, y también a que sea en presente, a que sea como que ya lo tengo, ya es parte de mí. Y después de que hago ese proceso, cojo mi celular y me voy a las notas de voz o a la grabadora del celular y empiezo a grabar todo lo que yo escribí como en ese decreto. Me empiezo como a grabar y dejo ese audio ahí en mi celular y trato de escucharlo todos los días. La verdad que haciendo esto, eso se siente demasiado poderoso. Inténtenlo, me dicen cómo les funciona. La tercera técnica que quiero compartirte es la técnica de tener imágenes de tus sueños que sean muy visibles para ti todos los días. Entonces acá algo que funciona mucho son los tableros de sueños. A mí pues la verdad me han funcionado mucho los tableros de sueños. Los he hecho desde el 2019 más o menos. He empezado a hacer tableros de sueños y pues cada año como que he ido mirando como esto me funciona, esto no, pero pues siento que es una técnica infalible para que tú también hagas tus manifestaciones, para que tú también tengas como mucha claridad también de tus sueños. Y esto sería todo por nuestra guía práctica de manifestación. Cuéntenme qué les pareció este video, cuáles fueron esos pasos que ya estaban realizando o que de pronto los estaban frenando para manifestar sus sueños. Recuerden que nos vemos en el próximo video. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal.